Ah, sí, tú me los entregaron las copias. ¿Tienes dónde? Con ellas. Doy entrevistas a la No se va bien con eso. ¿Y les voy a responder? Ya les diste. ¿Tú, Rena, quién eres? Sí. ¿Quieres? ¿Tienes un paladillo? Ya. Bueno, nosotros somos el equipo número 1 que nos tocó el 2.1 de los buses. Primero, la definición de bus. Bueno, bus es una palabra inglesa que significa transporte. Puede conectar lógicamente varios periféricos sobre el mismo conjunto de cables. En un bus todos los nodos reciben los datos, aunque no se dirijan a estos. Los nodos a los que no van dirigidos los datos simplemente los ignoran. Por tanto, un bus es un conjunto de conductores eléctricos en forma de pistas metálicas impresas sobre la tarjeta madre del computador, por donde circulan las señales que corresponden a los datos binarios del lenguaje máquina con que opera el microprocesador. Los componentes de un computador están interconectados mediante buses, como puede ser la memoria, la unidad de disco duro, el procesador y los puertos de entrada y salida. La característica principal de los buses es transportar información y existen diferentes tipos de buses que van a explicar a continuación, ya que tienen diferentes características y funciones. Buenos días, yo voy a explicar 2.1, el bus local. Es el local bus, bus entre el CPU, la memoria y los dispositivos periféricos que recorren la velocidad del CPU. En un computador personal, el bus BL y el PCI suministran una transferencia de datos más rápido que el bus tradicional a partir del 386, cuando las velocidades del CPU comenzaron a acelerarse enormemente. O sea, este bus local, pues se puede decir que es el transporte local de datos. Y como dice que ya trae las máquinas de hora, ya traen dos buses, que puede ser el BL o el PCI. El bus de datos. Los buses de datos son los utilizados para transmitir información entre los componentes de la computadora. Son utilizados entre los dispositivos de entrada y salida, de entrada como lo es el teclado, el ratón, y los de salida como lo es el monitor y la impresora. Las líneas de datos se utilizan para transmitir datos a través de los datos que se tienen. Bueno, el bus está conformado por pines. El tamaño de la palabra es el tamaño de pines del bus. La transferencia que se da a través de los buses de datos son gobernadas por lo que es el PCI. El PCI es el interconexión de componentes periféricos. Es uno de los principales buses de datos. Uno de los buses de datos más importantes es el que conecta el CPU, la unidad de procesamiento, con el resto del sistema. Esto a través del North Bridge. El North Bridge es un chip, es el chip principal más importante. Tiene la función de conectar los componentes como lo es la memoria flash, las tarjetas de sonido, etc. Se le conoce también como FSB o bus frontal.
siguiente bus es el bus de direccionamiento. Este bus se utiliza para direccionar en la zona de la memoria y los dispositivos en forma que describa una dirección de bus de cierto dispositivo que privado que sea que reciba o envíe los datos de un ciclo de bus empezados. Este bus de direccionamiento lo que hace es que manda un espacio de la memoria y lo almacena, y luego ya cuando lo almacena, lo envía, lo direcciona a otro bus. El control es el que gobierna el uso y acceso a las líneas de direcciones y datos. Como estas líneas están compartidas por todos los componentes, tienen que proveerse de determinados mecanismos que controlen su utilización. Las señales de control transmiten tanto órdenes como información de temporización entre los módulos del sistema. El bus del control es el que como que tiene control del registro como dice, de las direcciones, y es el que como que toma las peticiones para irse a la información por algunos de los lados. Bueno, para terminar, seguimos con el bus normalizado. Existen definiciones de buses que especifican unas características fundamentales que deben cumplirse para catalogarse dentro de un cierto tipo de protocolo y de transferencia de datos: anchura, número de líneas de bus, velocidades, etc. Ejemplos de buses normalizados son el bus de expansión o de ampliación. Ejemplos de esos son el ISA, el EISA y el MCA. Estos buses permiten comunicar a los elementos principales de la placa base con determinados periféricos que se insertarán en las ranuras de ampliación. Esto requiere que cada tipo de bus tenga su propio tipo de ranuras. Los buses locales. Tipos de buses locales son el BLBus, el PCI y el AGT. Son los buses que comunican a gran velocidad a la CPU con las ranuras de ampliación, lo cual mejora considerablemente el nivel de prestaciones. El BLI bus utiliza ranuras de 32 bits que trabajan a velocidades de hasta 50 MHz y solo permite acceso de lectura. Los buses periféricos pues es el USB y el SCSI. Bueno, eso sería toda la exposición de los buses. ¿Alguna pregunta o algo que quieran comentar? Bueno, esto da más atención.